Bueno, mi nombre es Sebastián Felipe Escobar Uribe. Nací en Medellín el 15 de abril de 1985, un año bastante turbulento. No solo el año de Armero, sino también de la toma del Palacio de Justicia. Seguramente esa es una de las cosas del discurso que quedan como en el cuerpo y en la sangre, que van también como determinando el destino de las personas. Crecí pues en una familia de unos padres muy amorosos, intelectuales además, comprometidos con los derechos humanos. Mi padre es un médico que trabajó siempre con los sectores populares, y mi madre fue una abogada también vinculada a la defensa de los derechos humanos en la ciudad de Medellín. Trabajó en una organización, fue de hecho su fundadora, que es la Corporación Jurídica Libertad. Ese quizás sería como el segundo ingrediente dentro de esta receta, que seguramente también influenció el destino de lo que hoy en día soy. Pero además de esto, yo siempre he pensado que hay un hecho muy singular, que lo recuerdo muy vivo, como si fuera ayer, que para mí fue como determinante en la elección de la defensa de los derechos humanos. Es un recuerdo de siendo aún un niño, teniendo más o menos la edad que tiene en la actualidad mi hijo, sosteniendo una conversación con mi madre, que era una persona defensora de derechos humanos, una conversación muy particular, en donde me advertía y me alertaba de lo inconveniente que era llamar desde el teléfono de nuestra casa al teléfono fijo de su oficina, previendo que muy probablemente las líneas o las comunicaciones pudieran estar interceptadas. Esto dentro de un ánimo, una intención como de tener unos mínimos de salvaguarda o de seguridad para nuestro hogar. Esa historia a mí se me quedó como instalada en la mente, de los efectos que tiene ser una persona defensora de derechos humanos, pero al mismo tiempo como como una suerte de promesa de que esto no debería de pasarle a nadie nunca más en el futuro. Y creo que es una de las historias que yo asocio digamos a esta lección por la defensa de los derechos humanos. Luego pues estudié Derecho en una universidad que se llama la Autónoma Latinoamericana de Medellín, Antioquia. Era una universidad privada, pero muy vinculada su nacimiento también a las luchas de los sectores estudiantiles por el derecho a la educación, y también en donde tuve la oportunidad de compartir con pues personas que se estaban formando en el derecho, personas de la rama judicial, otras personas con intereses en la defensa de los derechos humanos, y eso fue para mí también un recorrido muy significativo. Yo no tenía previsto inicialmente estudiar Derecho, sino Ciencia Política, pero bueno, el destino y también un cierto pragmatismo hizo que finalmente escogiera la carrera de Derecho. En mi casa se burlan de mí porque, siendo yo un estudiante de colegio, decía que lo único que yo no iba a hacer en la vida era abogado, y aquí estoy. Pero bueno, ha sido la verdad una experiencia para mí muy gratificante ser abogado y haberme dedicado a la defensa de los derechos humanos. Siendo aún un estudiante universitario, pues me vinculé con el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo como su auxiliar en la ciudad de Medellín. También me vinculé con digamos, con movimientos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Antioquia, desde donde pues pudimos articular también el trabajo en el departamento de Antioquia y particularmente en la ciudad de Medellín.
como auxiliar del colectivo en Medellín tuve, digamos, una oportunidad única en ese entonces y siendo un estudiante de hacer como el seguimiento de manera presencial y directa de la implementación de la Ley 975 de 2005, que se conoció posteriormente como la Ley de Justicia y Paz. Me tocaba a mí asistir a las versiones voluntarias que rendían los integrantes desmovilizados de los grupos paramilitares. Y digo que fue muy particular porque de un lado era como estar participando de la historia, de aquello que pasa por la televisión, estarlo viendo pues como de manera directa y de manera presencial, pero al mismo tiempo pues por lo exigente, por lo desgastante que era escuchar diariamente todas estas narraciones de la violencia y del dolor de miles de víctimas. Pues adicional a estar permanentemente participando en estas versiones, pues hacía el ejercicio de acompañar a víctimas que viajaban a la ciudad de Medellín para poder participar en esos espacios, de acompañarles en la elaboración de sus preguntas, pues para poder profundizar como en el conocimiento de los hechos que les causaron tanto dolor. Y yo creo que ese ya fue, como decimos en Antioquia, la comba al palo, ya ahí fue como básicamente el último empujoncito y desde ese momento pues prácticamente quedé pues eternamente vinculado con esta profesión y con pues esta lección que es ser un defensor de derechos humanos. Después de finalizar mi carrera de Derecho, que si mi memoria no me falla, debió haber sido más o menos por el año 2008, tuve la oportunidad de viajar, salir un par de meses a estudiar inglés, a tratar de, digamos, fortalecer mis habilidades en el manejo de un segundo idioma. Retorné, pero cuando retorné me quedé ya en la ciudad de Bogotá, donde me vinculé inicialmente a una organización de trabajo principalmente para ese entonces aquí en el municipio de Soacha. Esa organización se llamaba FEDES, y donde tuve la oportunidad de conocer como a una persona que no solamente es un referente para la defensa de los derechos humanos en Colombia, sino que pues, se convirtió en un amigo muy especial y que también fue pues un maestro pues para la vida, pero también digamos para la profesión, para el oficio de la defensa de derechos humanos, que fue Camilo Castellanos. Él que también había sido director había pasado por ILSA, por el CINEP, por la Plataforma Interamericana de Democracia y Desarrollo, entre otros. Fue una persona con mucha experiencia que pues me transmitió no solamente su conocimiento, sino también su pasión por las cosas, por el oficio y por estar al lado de los movimientos sociales y en la defensa de los derechos humanos, lo que también fue muy valioso para mí. Y bueno, estando ya de nuevo en Bogotá, pues obviamente como ya tenía una conexión con el colectivo, volví nuevamente, estuve trabajando de nuevo por un tiempo en el colectivo y para esa época también con el apoyo de PAN para el Mundo, tuve la oportunidad de irme a España a realizar mis estudios de maestría. Allí estuve por alrededor de 2 años, hice mis estudios en Madrid, en la Universidad Carlos III, en estudios avanzados en derechos humanos. Allí de nuevo pues tuve la posibilidad de pues no solamente de formarme, sino de trabajar muy de cerca con la población colombiana en el exilio, con el capítulo español del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, un poco tratando de pues, vincular a la comunidad en el exilio a los temas pues, de interés, al contexto del país, no separarnos como de esa reflexión y de nuestros intereses también
por el futuro del país. Recuerdo que estando en España hubo una noticia que fue muy dolorosa para el colectivo y para mí también en la distancia, que fue el escándalo de algunas víctimas de Mapiripán, que fue un escándalo que, a pesar de que pues, se ha podido establecer por todos los medios pues que el Cajar había obrado de buena fe en la representación de algunas víctimas de la masacre, algunas de ellas habían mentido y finalmente habían sido reconocidas en sentencias tanto a nivel nacional como internacional, pero que fue un escenario digamos, muy difícil para el colectivo, donde resultó bastante estigmatizado, y eso fue, digamos, muy duro por estar como en la distancia y no poder estar aquí acompañando a mis compañeros y compañeras. Finalmente, al graduarme, pues retorné a Colombia. Cuando retorné a Colombia estaba un poco pensando qué hago, si me voy para Medellín, si me voy para Bogotá. Finalmente me quedé en Bogotá, a pesar de que en ese momento todavía no estaban del todo claras las perspectivas laborales. En ese momento, digamos, no habían recursos para poder vincularme de nuevo con el Cajar, pero bueno, estuve de nuevo en contacto con los compañeros y con las compañeras, al punto que me vinculé inicialmente con la campaña en ese entonces a la Cámara de Representantes de mi colega Lirio Uribe, que había sido también abogado de esta casa, y que finalmente pues llegó y obtuvo esa curul. Me vinculé un tiempo, pues por un periodo, pero a mí siempre me ha gustado y me ha interesado, pues por supuesto la política, pero sin abandonar el ejercicio profesional del derecho, porque realmente me apasiona mucho el litigio. Entonces, de ahí me fui por un periodo de tiempo a la Comisión Colombiana de Juristas. Estuve por alrededor de casi 3 años en la Comisión Colombiana de Juristas. Y estando allí recibo una llamada del colectivo para invitarme a ser parte ya de la dirección de esta organización a través de su órgano directivo, que es la Asamblea de Socios. Y desde el año 2016 hago parte de la Asamblea del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo. Cuando yo ingresé al colectivo de abogados, creo que estábamos frente a un reto mayúsculo, que era, pues por un lado, sacar avante el proceso de paz y particularmente el punto de víctimas, que era pues esencial para las organizaciones que hemos históricamente representado pues a víctimas de la violencia política en el país. Y no solamente sacarlo avante, sino también prepararnos nosotras y nosotras para cuando ésta se pusiera en marcha. Entonces llegué a coordinar el equipo penal con ese reto, que era un reto para ese entonces mayúsculo, que implicaba un cambio en el enfoque y en el abordaje de los hechos, de las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos. Pero fue muy interesante poderlo hacer desde aquí con un equipo de trabajo que siempre ha sido muy comprometido en el trabajo pues a favor de las víctimas de esta violencia. Justamente, digamos, en el marco de esos desafíos empezaron a reunirse diversas organizaciones también con un trabajo principalmente jurídico, aunque no únicamente, porque también complementan ese trabajo jurídico con la incidencia, con las comunicaciones, con la visibilización de su trabajo, algunas con el enfoque psicosocial. Empezamos a tener discusiones sobre esos retos de prepararnos para la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y es allí donde, digamos, producto de esas reflexiones sobre esos desafíos, diversas organizaciones decidimos, digamos, conjuntamente participar de un espacio amplio pensado para el litigio estratégico en estos escenarios
novedosos para pues, la exigibilidad de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación y a las garantías de no repetición. Y es así como surge el espacio de litigio estratégico, en el cual también he tenido la oportunidad de participar desde pues, los momentos iniciales de su creación, y donde pues, he podido aportar desde el trabajo del colectivo de abogados y abogadas a la materialización como de esos objetivos tanto institucionales, pero también de ese espacio de articulación. Perfecto. Sí, ya ahí se abordaron más temas, pero súper. Listo, en 3, 2. Espérate. Otra vez. Listo. Ya. Listo. Bueno, en el colectivo yo pues asumí inicialmente la coordinación del equipo penal y del sistema integral, así lo llamamos. Digamos que desde esta estrategia de litigio lo que buscábamos era facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y particularmente pues, de la violencia política en nuestro país. Desde allí básicamente lo que le apostábamos era por desarrollar estrategias de litigio como en las diversas jurisdicciones, pues principalmente en la penal ordinaria, pero también con la pues, novedad de la creación del sistema integral, pues le apostamos también a la participación en este sistema a través de sus órganos y digamos fundamentalmente en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, también ya digamos con un enfoque más litigioso en la Jurisdicción Especial para la Paz en sus diferentes salas y secciones. Y finalmente, como un tercer componente, tenía que ver también con digamos, el impulso de la justicia internacional y particularmente en ese momento estaba aún vigente el examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia. Entonces, desde allí pues hacíamos por un lado un monitoreo de las actividades de la Fiscalía, pero aportábamos también información sobre pues, los casos que acompañábamos y los casos que eran de interés o de relevancia en el marco de ese examen preliminar. En el colectivo, pues eso nos implicó la coordinación, del equipo, de prepararnos, como decía, para ese nuevo escenario que surgía con la Jurisdicción Especial para la Paz, y iniciamos por prepararnos para la presentación de informes a los diferentes escenarios digamos, del sistema integral. Allí fue, digamos, muy importante la articulación con otras organizaciones y de nuevo pues destaco el escenario del espacio de litigio estratégico porque, digamos, pasamos de un escenario donde pues la investigación de estos graves crímenes y estos graves hechos se hacía de manera aislada, fragmentada, cada caso se investigaba pues por una vía independiente de los demás, a un escenario que justamente su novedad era que promovía ese enfoque que podemos llamar macrocriminal. Entonces, uno de los primeros retos, pero al mismo tiempo de las apuestas que surgió, era la necesidad de empezar a asociar los casos que compartían algunos rasgos comunes. De allí que hiciéramos un ejercicio primero interno, pero también era muy importante tener un ejercicio con las demás organizaciones que apoyan este trabajo de la representación de víctimas en el país. Entonces, con las que confluimos en el espacio de litigio estratégico fue muy importante porque logramos tener pues mayor información, logramos asociar casos, logramos poder acceder a muchas más fuentes de información que nos permitieron presentar informes que dieran cuenta pues, de la masividad que tuvieron los hechos, pero también que nos permitieran, a partir de ese análisis conjunto de muchos hechos, pues extraer información relevante en términos cualitativos para poder hablar de pues, circunstancias similares, modus operandi, entre otros.
Eso fue, digamos, algo muy positivo del espacio de litigio estratégico que nos permitió a diferentes organizaciones con trabajo en diferentes lugares del país empezar como a compartir pues esas dinámicas del trabajo frente a los nuevos escenarios del sistema integral. Me vuelvo un poco como al escenario de mi formación previa, especialmente en la maestría, porque allí en la maestría tuve un primer ejercicio de investigación en donde abordé como los desafíos de pues los nuevos escenarios de justicia transicional y de la participación de digamos, las víctimas como unos actores que en el conflicto, digamos, de naturaleza penal o en este tipo de juicios, en este tipo de escenarios judiciales, había sido pues como tradicionalmente relegada a un rol muy específico o como testigo o como destinataria pasiva pues de una acción que concierne principalmente al Estado a través pues de las instituciones que administran justicia o que son encargadas de hacer cumplir la ley. Y en esa primera aproximación, digamos, en mi maestría, yo empecé a combinar como algunos conceptos como era, digamos, el proceso penal con el concepto de la democracia deliberativa. Y la importancia de que en los escenarios en donde se toman decisiones de interés público sobre asuntos que además conciernen pues a los intereses de las personas que participan en esos procesos, pues debe contar con la perspectiva de todos los participantes, con su participación, entre, digamos, otros aspectos. De manera que cuando se crea el sistema de justicia transicional colombiano, para mí como una novedad, pero también algo que ya para mí era muy familiar, era la creación de este procedimiento que tenía una naturaleza dialógica, en cierta medida deliberativa, donde las víctimas tenían, digamos, un rol central en el proceso. De manera que cuando este proceso se empieza a implementar y empezamos desde los diferentes escenarios, tanto institucionales como en los espacios de confluencia de muchas organizaciones, a participar de este proceso dialógico, a mí obviamente se me retomó el interés pues por el tema, que digamos en cierto sentido ya lo había investigado previamente, y eso fue para mí, digamos, como una de las digamos, alertas sobre como el interés para seguir profundizando en un proceso que además era novedoso, que nacía de cierta manera en contradicción con lo que tradicionalmente habían sido los procesos de justicia transicional, los juicios, digamos, bastante enfocado por un lado en el aporte a la verdad y al reconocimiento de responsabilidad de los comparecientes, pero con una participación muy fuerte de las víctimas, al punto pues que las víctimas construían informes, tenían una participación, o se preveía que iban a tener una participación relevante a lo largo del proceso. Entonces digamos que también esa participación en el escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz y particularmente en este proceso de naturaleza dialógica fue algo que para mí pues también motivó el interés de volver a retomar los estudios, y ahí surge pues la posibilidad de hacer el doctorado. El doctorado pues es en Derecho, pero el enfoque de la investigación está ligada a, pues a la justicia transicional y sobre todo a desde una perspectiva sociojurídica poder conocer cómo quienes han participado desde diferentes roles en este nuevo proceso pues cómo interpretan y cómo ven ese nuevo procedimiento, que es novedoso no solo para Colombia, sino novedoso en el mundo de cara a la historia de los procesos de la justicia transicional como en el mundo. Entonces empecé a hacer el doctorado, es un doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia, que me ha permitido, pues obviamente, acercarme a los problemas jurídicos desde otro lugar, no solamente desde el lugar del litigante con un interés obviamente en el curso del proceso, sino a veces como salirme de esa posición para mirar
desde pues, una posición como externa y objetiva, sin perder de vista tampoco pues, el lugar de participante como en esos diferentes procesos. Han sido pues, muchos los retos, quizás los más elementales o los más... Sí. Creo que ya estamos, sí, porque ya estamos como hablando del doctorado, entonces me gustaría que empezaras así como ahorita empezaste como, ¿cómo que dijiste? Entonces empecé a hacer el doctorado. ok. Así. Entonces ya. cambiamos, Ajá. listo. Ahí ya nos hablaste de la carrera en Derecho y lo que ha significado personal, profesional y laboral, desde los retos y desafíos, y la beca también, cómo llega, pues se aportó y si no, qué hubiera podido significar terminar la beca. Bueno, estoy haciendo el doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Ya culminé como los 3 primeros años pues, donde hay algunas materias con temáticas y hay algunas escuelas doctorales que le permiten a uno como ir progresivamente avanzando y recibir la retroalimentación de quienes posiblemente pueden ser tus evaluadores o también de pares y de colegas. El doctorado pues ha sido un reto muy grande, principalmente pues en lo desafiante que resulta pues destinar un tiempo a la formación y destinar un tiempo a la creación y al aporte de conocimiento y a la elaboración en concreto de la tesis doctoral. Obviamente el grado de exigencia es mucho más alto que frente a cualquier otro tipo de estudios y eso pues se siente como en los diferentes ámbitos de la vida. Yo creo que pues para mí fue fundamental como una fórmula pues como de garantía para poder como hacer la tesis y poder desarrollar los estudios con mayor tranquilidad. Y es que mi tema de investigación está muy ligado pues a mi trabajo profesional, lo que tiene como una ventaja y es que pues puedo unir como 2 ámbitos de mi vida que de otra manera sería muy difícil, que es lo profesional y lo académico, pero al mismo tiempo tiene la desventaja de que puede ser desgastante en la medida en que pues digamos, es visitar y revisitar permanentemente como un mismo tema hasta el punto de vista que a veces puede ser bastante desgastante. Sin embargo, pues creo que hoy podría decir que si hubiera escogido otro tema de investigación diferente, estaría en problemas, ¿no? Porque hubiera sido realmente muy difícil. Ahora, también una de las ventajas es que pues mi tesis está relacionada con el proceso de justicia transicional colombiano que se desarrolla desde el Acuerdo de Paz y particularmente con el proceso dialógico que se creó para la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un proceso nuevo en el mundo y el hecho de poder ser un actor a través de mi trabajo profesional en el CAJAR de ese proceso me permite, digamos, un acceso a la información que es privilegiada y que no la tiene ningún otro investigador. Al mismo tiempo, pues me pone otros desafíos metodológicos pues de la investigación como un sujeto, además de investigador, un sujeto participante, pero bueno, son desafíos metodológicos que con la ayuda de la tutora y de la metodología de investigación he podido pues ir sobrellevando. A nivel pues familiar también es complejo porque pues además de que soy defensor de derechos humanos en una organización como CAJAR que es exigente, que es demandante, pues tengo una familia, soy también padre de familia, lo que implica pues obviamente la importancia y la necesidad de tener tiempo de calidad con ellos y obviamente cuando se está en una profesión como esta y al mismo tiempo haciendo un estudio doctoral con todas sus exigencias, eso implica pues en lo personal y en lo familiar a veces tener que sacrificar muchos de esos momentos que son tiempo de calidad con la familia.
Por otro lado, también a nivel profesional ha sido un reto combinar el trabajo con el estudio. Creo pues que por un lado el trabajo que a mí me toca desempeñar en la organización implica viajes, implica una representación también política de la organización en diferentes lugares, espacios e instancias, y eso hace que sea muy complejo y muy difícil construir una rutina de estudio que a veces se requiere para, digamos, una instancia o unos estudios de la naturaleza de un doctorado, donde obviamente la disciplina es un factor fundamental. Y un elemento adicional es que, además de ser yo coordinador de uno de los ejes políticos del colectivo, en la actualidad soy también parte de la junta directiva. He asumido este último año un rol como tesorero, que pues además obviamente de el manejo de los recursos también tiene una apuesta por pensarse la sostenibilidad financiera de la organización hacia futuro, lo cual obviamente demanda pues de mi parte también un tiempo considerable. Obviamente en el marco digamos de las labores, pues eso ha afectado poder destinar como todo el tiempo que uno quisiera para el desarrollo de los estudios y particularmente de la tesis, pero bueno, igual toca buscar los espacios para asegurar el cumplimiento de todos los deberes. Y ya a nivel también, digamos, académico, para mí ha sido también como un desafío y un reto pues el pensarse metodológicamente mi trabajo de investigación. Obviamente yo vengo del mundo jurídico y del litigio, donde pues la teoría jurídica es imperante, donde hay ciertas formas como de argumentación jurídica tradicionales, y mi apuesta ha sido como apostarle por un enfoque sociojurídico. Eso ha implicado que yo tenga que ponerme a estas alturas de la vida a hacer etnografías en el marco de los procesos judiciales, mientras simultáneamente estoy haciendo mi trabajo de litigio. Y eso ha sido obviamente todo un desafío. Mi primera experiencia de trabajo de campo, cuando la compartí con mi tutora, pues obviamente estuvo llena de retroalimentaciones, pero también es una apuesta por obviamente pensar más allá del marco de la ley y donde a veces nos ubicamos los que tenemos el derecho como profesión, desde ese marco del deber ser, para pensar obviamente ya en la realidad y en los hechos en concreto, de manera que esto ha sido también para mí, por un lado, un desafío, pero también ha sido muy enriquecedor y muy apasionante. Finalmente, destacar que pues si no hubiera sido por el programa de becas, hubiera sido difícil para mí tomar la decisión de estudiar un doctorado. No, obviamente un factor determinante en el estudio o en la formación doctoral en un país como Colombia tiene que ver con los elevados costos que tiene hacer un doctorado. Pues creo que en general la educación universitaria y la educación de posgrado es costosa en nuestro país, pero puntualmente la formación doctoral es bien costosa, de manera que en el plano económico hubiera sido, por un lado, muy difícil pensar en el corto plazo que hubiera podido haber hecho un doctorado, de manera que pues obviamente la beca fue un estímulo, no solamente un estímulo, sino pues una garantía para poder realizar como los estudios, y que creo que por fortuna llegó en un momento indicado por pues el contexto pues del proceso de paz, del contexto del trabajo, que obviamente
el trabajo mío iba a ser en el largo plazo fuerte, previsiblemente fuerte durante mucho tiempo, pero digo que se alinearon pues con las circunstancias que permitieron tener también una pregunta de investigación asociada con mi trabajo, con el contexto de la justicia transicional en nuestro país, que pues es parte de lo que ha hecho posible pues todo este viaje.